Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Bienvenidos sean todos, ¿verdad? A este martes de estudio bíblico. Amén. Gloria al Señor. Le doy gracias al Señor porque nos ha permitido, ¿verdad?, adelantar esta iniciativa que tomó la pastora Mariluz junto al pastor Heliber de tomar los días martes como un día de estudio bíblico. Amén. La misma palabra nos manda a que nosotros debemos escudriñar las escrituras, ¿verdad? Debemos exprimirlas, debemos sacarle todo lo que podamos a ellas, porque en ellas hay palabras de vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Doy gracias al Señor porque también nuestro hermano Héctor Pérez se está anexando acá, adicionándose a esta serie de estudios bíblicos. Yo sé que él nos va a apoyar y estoy seguro que va a ser de un aporte muy valioso, porque yo sé que Dios ha preparado a mi hermano Héctor grandemente. Él se ha preparado, ha sido obediente, como dice Primera de Pedro 3:15. Él está honrando al Señor. Me dijo que esta semana va a ir allá a San Cristóbal a buscar el título, ¿verdad?, de teología. Yo creo que eso merece un aplauso, ¿verdad? Tenemos un licenciado acá y él tiene un corazón muy amplio. Y yo sé que aunque él tiene su iglesia, él tiene su congregación, pues él nos va a apoyar cuantas veces él pueda. Amén. Y eso va a ser de gran bendición y enriquecimiento para todos nosotros. Amén. Yo, antes de comenzar el estudio, quería simplemente compartirles este verso que me regaló el Señor. Y de verdad que es muy bonito. Está en Jeremías 9:23 y tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy acá. Jeremías 9, capítulo 9, verso 23. Dice así: Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Me agradó mucho cuando lo vi, porque dice que solamente debemos jactarnos en el Señor. Amén. Ni el sabio se debe jactar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos acá haciendo estos estudios bíblicos no para jactarnos, como dice acá. No nos queremos jactar de que somos sabios, porque solamente el Señor es el que nos da la sabiduría, sino que con humildad venimos a hacer estos estudios. Amén. Para simplemente aprender más de nuestro Dios y también para tratar de ayudar a que la iglesia pues también vaya creciendo junto con nosotros. Amén. Porque juntos crecemos mejor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué le parece si abre su Biblia allí en el libro de Génesis? Estamos preparados, les recuerdo, si los que nos están viendo por internet también, estamos comenzando con esta serie de estudios bíblicos en el libro de Génesis. Amén. Me gustaría simplemente un breve resumen de lo que estuvimos viendo. Dijimos que Génesis era un semillero. ¿Sí recuerdan? Que Génesis era un semillero que contenía las semillas o las ideas germinales de todo lo que se va a ir desarrollando durante los otros libros de la Biblia, y que tiene su culminación o su clímax, su máximo desarrollo, estas ideas germinales o seminales, allá en el libro de Apocalipsis. ¿Sí lo recuerdan? Amén, gloria al Señor. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque dijimos que la Biblia se conecta a todos estos 66 libros, ¿verdad? Son una unidad. ¿Por qué? Porque fueron creadas por un mismo autor, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Simplemente para resumir un poco lo que estuvimos viendo, también la pastora Mariluz ha estado dando estudios sobre acá por Apocalipsis. Y también me gustaría hacer otra pequeña aclaratoria antes de iniciar el estudio, y es que sobre todo para los que nos ven por el internet, que estamos haciendo estudio bíblico, no debates.
Debate bíblico. Por cierto, los que quieran hacer alguna pregunta, simplemente usted levanta su mano, pero me gustaría que las preguntas tengan relación con el tema. No de repente, que yo sé que tenemos muchas dudas, pero de repente queremos preguntar alguna otra cosa, entonces no nos queremos desviar por razones de tiempo, ¿verdad? Para cumplir con el tiempo que tenemos establecido. Entonces, ¿por qué aclaro yo que es un estudio bíblico y no un debate? Porque hoy vamos a hablar sobre la creación del hombre. Y nos vamos a basar hoy en Génesis 1, capítulo 1, versos 26 y 27. ¿Por qué lo digo? Porque seguramente por el internet nos están viendo muchas personas que de pronto no comparten la doctrina de nosotros. Nuestra doctrina es trinitaria, ¿verdad? Amén. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y hay hermanos en Cristo incluso que no comparten esta doctrina. Se llaman unicitarios. Entonces, para ellos mis respetos también, pero quiero hacer esta aclaratoria, que no es un debate, ¿verdad? Pero sí, hoy voy a exponer simplemente las ideas que conocemos nosotros como personas que creemos en la Trinidad, Dios Padre, amén, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la creación del hombre. Amén. Vamos a tocar algunos aspectos interesantes sobre la creación del ser humano. Entonces, lo primero que podemos apreciar acá en Génesis, a través de la Escritura, es que el ser humano fue la corona de la creación, o es la corona de la creación. Todo lo demás, si usted se da cuenta, fue hecho o fue creado en preparación para ese momento. Dese cuenta que desde el primer día de la creación, cuando usted revisa ahí Génesis 1:3 en adelante, que comienza el primer día de la creación, Dios fue creando todas las cosas y todos los seres vivientes. ¿Para qué? Para que en el día sexto Él culmine su obra. ¿Cómo culmina Él la obra? Él preparó todo. Comenzó en el día 1, comenzó creando todas las cosas, creó los animales, creó las plantas, etc. Pero en el día sexto, Él viene y crea lo que llama la Biblia la corona de toda su creación, que es el hombre, ¿verdad? Cuando yo digo hombre me refiero al género humano. Para que no vayan a decir algunas mujeres, no, puro el hombre. No. Al género humano, hombre, mujer. Amén. Entonces, me gustaría que fuera conmigo allí en Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27. Y por favor, si alguien se puede levantar y lo puede leer en voz alta. Génesis 1, 26, y aprovechamos de leer el 27 de una vez. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén, amén, gloria al Señor. Entonces es muy importante porque nos vamos a basar simplemente en estos dos versos, en esta noche en el estudio. Génesis 1, 26, 27. Fíjese cómo dice, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces, yo quiero que vayamos analizando, hermano, algunos aspectos interesantes que se pueden apreciar allí en estos dos versículos con respecto a la creación del hombre. En primer lugar, fíjese cómo comienza Génesis 1:26. ¿Cómo comienza? Véalo, cómo dice allí. Hagamos al hombre. Amén. Entonces, cuando uno ve que Dios está hablando allí, yo le pregunto a usted, ¿con quién cree usted que Dios estaba hablando? Porque Dios dijo, hagamos al hombre. Simplemente, ¿con quién cree usted que estaba hablando? Con la Trinidad, ¿verdad? Amén, amén. Claro, nosotros lo sabemos, lo afirmamos, pero como le dije, nos están viendo personas que de pronto creen otra cosa que no creemos nosotros. Ahora, ¿cómo podemos demostrar nosotros que efectivamente los que están allí es lo que estamos diciendo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Entonces, en eso consiste parte de este estudio, ¿verdad? Y podemos ver
que aunque la Biblia, aunque este texto no dice de forma explícita o abierta con quién hablaba Dios, porque no lo dice de manera explícita, lo cierto es que nosotros podemos apreciar allí que hay un diálogo. ¿Sí se da cuenta? Porque Dios está diciendo, hagamos. Ahora, Él está hablando efectivamente con alguien, porque como decía un amigo mío, Dios no es loco, ¿verdad? Dios no estaba hablándose a sí mismo, Él no estaba hablando solo. Entonces sí se puede apreciar que hay un diálogo. Usted me dijo efectivamente, y usted y yo lo creemos, que Él estaba hablando con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero algunas personas difieren de lo que nosotros creemos y ellos le dan otras interpretaciones a estos versículos, pero muchas veces cuando usted se pone a estudiar esto, ellos caen en severas contradicciones en su teología, y eso lo podemos ir viendo más adelante. Entonces, si Dios está hablando aquí con alguien, la primera pregunta que usted y yo deberíamos contestar es, ¿a quién hablaba Dios? ¿A quién hablaba Dios? Entonces, si nosotros analizamos este texto detenidamente, podemos deducir dos cosas. Fíjese, lo primero que podemos deducir ahí de Génesis 1:26. Lo primero es que a quien sea que Dios le hablaba, participó en la obra de la creación. A quien sea que Dios le estaba hablando allí, fue partícipe o copartícipe con Él en la obra creadora, en lo que Él estaba haciendo. Porque esto es a toda luz claro, hermano, porque dicha oración, si usted conoce algo de gramática, está conjugada en primera persona del plural, porque Él está diciendo hagamos. Si recuerda, nosotros, vosotros, ellos, esa es primera persona del plural, nosotros. Él está diciendo hagamos, dice él ahí. Entonces permítame darle un ejemplo para que lo veamos un poquito más claro. Imagínense que yo le digo, por ejemplo, a un par de amigos, yo le digo a Héctor y a Heliber, comamos. Heliber, Héctor, vamos, comamos. ¿Qué cree usted? Que ellos van a entender que yo voy a ir a comer solo y ellos van a mirarme a mí, o que ellos van a entender que ellos van a comer conmigo. ¿Qué cree usted? Ellos van a entender que ellos van a comer conmigo, pues yo le estoy diciendo comamos. Pues de la misma manera, así mismo dice el Señor allí. El Señor sostiene un diálogo con alguien que la Biblia no lo dice aquí en este momento, pero Él está diciendo a quien sea que le esté hablando, hagamos al hombre. Amén. Entonces, sea quien sea que se esté refiriendo, ellos, los que estaban allí, también hicieron. Amén. Eso sí lo podemos sacar como primera conclusión. Ahora, teniendo esto claro, si a esta pregunta, ¿verdad?, de a quién le hablaba Dios, de repente alguien le responde a usted y le dice, bueno, Dios estaba hablando con los ángeles. ¿Sí he escuchado personas que le dicen a uno que Dios estaba hablando con los ángeles en ese momento? Entonces, si alguien le dice eso a uno, permítanme darles una pequeña aclaración. Les recuerdo que los ángeles no tienen nada que ver ni con la salvación ni con la creación. ¿Por qué? Porque la salvación le corresponde estrictamente a Dios. La salvación no le corresponde más a nadie. Y la creación también le corresponde únicamente a Dios. Dios no necesitó ayuda de nadie, ni necesita, porque Él es autosuficiente. Él no necesita ayuda para formar al hombre, para crear al hombre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si alguien nos responde a ángeles, bueno, están hablando con ángeles. Entonces, allí se crea una contradicción teológica con la misma Escritura. ¿Sabe por qué? Porque la misma Escritura nos declara que Dios lo hizo todo solo, sin ayuda alguna. Le doy un ejemplo, revise allí en su Biblia. Si alguien puede buscar Isaías 44:24 y por favor me lo lee. Isaías 44:24. Otra persona que me busque Isaías 48:13. Isaías 44:24 y alguien más que me vaya buscando Isaías 48:13. Ajá, 24. 44:24, ok. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová lo hago todo, que extiendo solo los cielos
que extiendo la tierra por mí mismo. Amén. Voy a leerlo de nuevo. Dice, así dice Yahvé tu Redentor, el que te formó desde el seno. Yo Yahvé lo he hecho todo yo solo. Extendí los cielos, yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Amén. Allí nos está diciendo la palabra que Dios no necesitó ayuda de nadie. Es decir, pregunto, ¿aparecen los ángeles allí en algún lugar en ese versículo? No aparecen por ninguna parte. Ahora, por favor, el otro, Isaías 48:13. Dice así: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Amén. Entonces, ¿quién fue el que hizo todo allí? La mano de Dios, la mano del Creador. Entonces queda claro que Él no necesitó ayuda. Allí no aparecen ángeles por ninguna parte en la obra creadora. Amén. Y le voy a regalar un versículo más. Isaías 51:13 dice: ¿olvidas a Yahvé tu Hacedor, el que extendió los cielos y cimentó la tierra? Es decir, que Dios no necesitó ayuda de nadie. Por lo tanto, a la luz de la revelación de la Escritura, a quien sea que Dios le hablaba, no puede caber la menor duda que era también Dios. Es decir, que Dios se estaba refiriendo a iguales, a alguien de la misma jerarquía que Él. Él no se estaba refiriendo allí a un ser inferior que Él, porque Él estaba diciendo hagamos. Y como la misma Escritura nos revela que el único que participó en la obra de la creación es Dios, entonces quien sea que estaba con Él haciendo era también Dios. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. No sé si me está captando la idea, pero por eso le digo que choca con la doctrina de los unicitarios, pero nosotros sí creemos en que en Dios existen tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo vamos a ir viendo a la luz de la revelación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, preste bien atención porque esto se va a poner un poquito bueno. Mire, si avanzamos más en la Escritura, nos encontramos un texto que nos ayuda a esclarecer quién le hablaba a Dios a la hora de la creación. Búsqueme por favor allí en su Biblia Juan capítulo 1, verso del 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3. Y allí vamos a ver, hermanos, o esto nos va a dar luces de a quién hablaba Dios en la hora de la creación. Amén. Cuando lo tenga me dice amén y por favor alguien que me lo lea. Juan capítulo 1, verso del 1 al 3. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hacía hecho fue hecho. Amén, amén. Este verso es hartamente conocido por nosotros, ¿verdad? Dice, en el principio existía la palabra. Otras versiones dicen el verbo, ¿verdad? Y la palabra estaba ¿con quién? Con Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, y todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Amén. Sí podemos ver que nos va dando luces de con quién estaba hablando Dios en ese momento. Este es un versículo, un texto importantísimo, porque de aquí también podemos sacar dos conclusiones. Mire la primera conclusión que podemos sacar allí de Juan. Lo primero es que podemos ver que a quien fuera que Dios le hablase, uno de ellos era la palabra o el verbo. Ya ahí estamos viendo al menos quién era, porque en Génesis nos dice que había un diálogo, hagamos, pero no nos dice con quién estaba hablando. Queda la duda, queda a interpretación. Pero acá vemos en Juan 1 con quién estaba hablando, porque si dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, entonces es fácil deducir que con quien estaba hablando Dios Padre en ese momento era con su Hijo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Al menos sabemos que uno de los que estaba allí por este verso era la palabra. Amén. Ahora, dice que todo fue creado, y todo yo me imagino que incluye al hombre, ¿cierto? Todo es todo. Amén. Lo segundo que podemos concluir de este verso es que la palabra, el verbo, tampoco fue creado, como dicen algunos por allí, incluyendo los testigos de Jehová.
Usted no se da cuenta que cuando usted se pone a hablar con un testigo de Jehová, ellos en su doctrina, ellos le dicen que Jesús es un ser creado, que Dios creó a Jesús. Ellos no creen que Jesús es Dios como lo afirma Juan 1, aunque usted lee la Biblia de ellos, y cuando usted lee este verso, Juan 1 del 1 al 3, ellos al final dicen que la palabra, no dicen que la palabra era Dios, ellos dicen la palabra era un Dios. Ellos le agregan un artículo indefinido que es un. ¿Por qué? Porque ellos quieren dar a entender que Jesucristo es un Dios menor que fue creado por Dios. Entonces cualquiera dice, no, pero le pusieron un. ¿Qué tiene que ver ese un? No, ese un cambia toda la oración. Y tiene un Dios con D minúscula. Amén, amén. Gloria. Lo ponen con D minúscula también, porque usted sabe que Dios se escribe con D mayúscula. Y Dios con D minúscula son Dioses falsos. dioses falsos, dioses paganos. Amén. Entonces, sí podemos ver perfectamente que la palabra es absurdo y es contradictorio que digamos que la palabra se hizo a sí misma. Porque si ella hizo todo, y Colosenses 1:16 también dice que ella fue la que hizo todo y sin ella no se hizo nada. Y es absurdo pensar que entonces la palabra se creó a sí misma. Cierto, es contradictorio. Amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjese, sí se reconoce allí que Dios le hablaba a Cristo, ¿verdad? Es decir, a la palabra hecha carne. Entonces, se termina reconociendo que la palabra era Dios, ya que como acabamos de ver, solo Dios ha creado todo cuanto existe sin ayuda alguna. Amén. Y esto concuerda perfectamente con lo que dice allí Juan 1:1 en la parte final, porque dice, y la palabra era Dios. Es decir, que no es un Dios menor. Estamos claros que no es un Dios menor como nos quieren hacer entender, por ejemplo, los testigos de Jehová. Amén. Quiere decir entonces, hermanos, que no son ángeles los que nos han hecho o los que nos han formado a nosotros. Amén. Estamos claros en eso. El que nos formó fue nuestro Dios. Amén. Él no necesitó ayuda de nadie. Es más, ni es posible que ellos pudieran hacer una imagen de Dios. Porque no es posible que un ángel pueda hacer algo semejante a imagen de Dios. Ni Dios ni ninguna otra cosa creada puede hacer algo semejante a Dios. Solamente Dios el Padre con su poder puede hacer a alguien semejante a su imagen. Solamente Él puede hacerlo. No lo puede hacer más nadie. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces sí podemos ver allí que Dios Padre habló con Dios Hijo y habló con Dios Espíritu Santo. Amén. Recordemos que nosotros creemos en la Trinidad y esa es la doctrina que creemos nosotros, es la que hemos aceptado en nuestro corazón. Amén. Otra cosa que les quería decir, la verdad de la Trinidad, por cierto, que muchos unicitarios no quieren entender, es que esta verdad ha sido revelada progresivamente en la Biblia. Muchas veces cuando usted ve un debate de un unicitario con un trinitario, ellos inmediatamente le dicen, bueno, pero demuéstrame ahí mismo en Génesis, dame otro versículo que me diga que con quién era que estaba hablando ahí, demuéstrame que él estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero ellos no entienden o no quieren entender que la revelación es progresiva. Si se da cuenta que Dios se reveló primero como Dios Padre, ¿verdad? Aunque el Espíritu Santo aparece a lo largo de toda la Biblia. Luego aparece como Dios Hijo y luego al final nos deja ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces la revelación es progresiva. A través de miles de años se revela allí el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces eso en primer lugar. Estamos claros con quién estaba hablando Dios en ese momento. En segundo lugar, dice allí en Génesis 1:26 que el hombre fue creado ¿a qué? A su imagen. Amén. Entonces aquí es importante, por eso quería usar acá la pizarra un momento. Pasa que me la movieron, como que fue el hermanito. Vamos a ver. Gloria al Señor. Amén.
Bueno, en segundo lugar dice allí que fue creado a su ¿qué? A su imagen. Imagen. Entonces, fíjese que la palabra imagen en el hebreo se traduce, por eso quería que, por si alguien lo quiere anotar, se traduce selén, que significa fotocopia en el hebreo moderno. Que le voy a colocar acá el significado para que podamos entender bien. En el hebreo moderno significa fotocopia, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra que traduce imagen en el hebreo, selén. Y tenemos la otra palabra, ¿verdad? Que significa la palabra semejanza. Semejanza. ¿Verdad? Que es la palabra demut. Así mismo como se oye, demut. ¿Verdad? Y esta palabra significa, fíjese bien, molde, forma y significa semejante. Por eso es que es muy importante, hermano, ver la etimología de las palabras, el significado de las palabras, porque cuando los hebreos hablaban, ellos por supuesto, su idioma era muy rico y tenía mucho significado. Entonces, cuando dice allí que Dios hizo al hombre a su imagen, en el hebreo moderno es fotocopia y viene de la raíz ser, que significa sombra también. Entonces, si vemos que cuando dice a su imagen dice fotocopia o sombra. Entonces, cuando leemos la palabra completa, dice así: el significado de la palabra quiere decir que fuimos moldeados para ser iguales a Dios. ¿Sí se da cuenta? Cuando vemos el significado allí de la palabra, cuando dice que fuimos creados a su imagen, quiere decir que fuimos moldeados, porque ahí dice forma, fuimos formados, moldeados a imagen de Dios. Ojo, quiero aclarar algo, no como dioses. Esto sí lo quiero yo aclarar, no como dioses, sino como su sombra. ¿Sí ve el significado allí de la palabra? Es decir, que nosotros vamos a hacer en la tierra lo que Él hace allá en el cielo. ¿Por qué yo hago esta aclaratoria, hermano? Porque según esto, Dios quiere que los seres humanos seamos el reflejo acá en la tierra de lo que Él es allá en el cielo. Por eso es importante ver el significado. ¿Y por qué también quiero aclararlo? Porque Primera de Timoteo 4 nos advierte que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué lo digo? Porque este versículo y otros versículos lo han querido tergiversar algunas personas, como por ejemplo los mormones. Usted se da cuenta que los mormones dicen que nosotros somos pequeños dioses caminando aquí en la tierra. ¿Sí he escuchado la doctrina de los mormones? Y no solamente los mormones, hay una corriente de cristianos, sobre todo los que nos escuchan en internet, si no lo sabían, una corriente de cristianos que se llama el movimiento de la fe. ¿Sí los ha oído? Y estas personas, como voy a mencionar dos personas porque esto es público y notorio, Kenneth Copeland, no sé si lo ha visto, él forma parte del movimiento de la fe, y Benny Hinn, entre otros. De hecho, Cash Luna también forma parte del movimiento de la fe, y ellos creen que nosotros somos pequeños dioses caminando aquí en este planeta. Y les doy un ejemplo. He mencionado nombres porque es público, notorio y comunicacional. Usted busca allí en el internet, en YouTube, y usted los va a ver diciendo esto que yo estoy diciendo. Esto no es ningún secreto, ni estamos injuriando a alguien. Ahí, por cierto, vi un video en una oportunidad donde salía Cash Luna diciendo que, por cierto, estaba haciendo un silogismo completamente errado. Él decía esto, que si Jehová es Dios, ¿verdad? Y nosotros somos hijos de Dios, él les decía, ¿qué somos nosotros?
Si Jehová es Dios y nosotros somos hijos de Dios, era lo que él decía. ¿Qué somos usted y yo? Él decía, nosotros somos Jehovás Junior. Era la conclusión que él sacaba en ese momento. Es decir, que nosotros, según lo que él decía, somos pequeños dioses aquí en la tierra. Y esto contradice completamente la palabra de Dios, porque la palabra en ninguna parte menciona que somos dioses. Si hay un versículo que lo vamos a ver